Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice la Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oramos, te damos gracias, Padre amado, esta mañana. Gracias por habernos traído, Señor. Reconocemos que no hay ningún mérito en nosotros. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Tú nos has atraído hacia ti esta mañana, Señor, de pura gracia, por puro favor inmerecido hacia nosotros, Señor. Te rogamos, Dios amado, esta mañana que podamos ser confrontados por tu bendita palabra. Que tu palabra, Señor, pueda sacarnos de la comodidad en la que muchas veces nos encontramos, Señor, y podamos vivir para tu gloria cada día de nuestra vida. Que podamos aprovechar bien el tiempo, Señor, porque los días son malos. Te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. En los versículos anteriores, este capítulo 1 narra la ascensión de Cristo, pero antes del Señor irse, los discípulos le preguntan al Señor: Señor, ¿le vas a regresar al pueblo de Israel el gobierno? Y el Señor le dice: es Dios el que administra los tiempos y las sazones, así que esto no les corresponde saberlo a ustedes, pero hay una misión, algo que sí les corresponde a ustedes, les dice el Señor, y es que van a recibir poder cuando el Espíritu Santo ha venido sobre ustedes. Pero ese poder que van a recibir, el Espíritu Santo que van a recibir, es para que ustedes sean testigos, para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una de las razones por las cuales hemos recibido el Espíritu Santo, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo en sus vidas? ¿Sabe para qué lo hemos recibido? Para que seamos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. No, fíjense, recuerden que testigo no es alguien que le contaron, es alguien que ha experimentado de primera mano, que ha visto. ¿Y cuántos han visto al Señor en sus vidas? Entonces usted está llamado para ser un testigo. No testigo de Jehová, ¿verdad? No. Así que estamos cambiando de aquí de religión. Hay una razón suprema por la cual el Señor nos ha salvado, por la cual ha depositado su Espíritu Santo en nosotros, y esta razón es la de ser testigos. La palabra que se usa aquí para testigos es la palabra griega martos, que significa, que se puede traducir también como mártires. Mártires. Esta palabra mártir significa persona que padece muerte por amor de Jesucristo y en defensa de la religión cristiana. Fíjense qué tremendo lo que se dice. Yo voy a depositar en ustedes mi Espíritu Santo para que ustedes mueran por mí, para que ustedes sean mártires. O sea que el Señor nos ha llamado a nosotros para que demos nuestra vida por su causa. Ese es el llamado. Dice la Biblia que el que pierde su vida por causa de Él, la ganará, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Para qué se dice la palabra del Señor? El problema es que no nos detenemos a pensar en esos versículos. El Señor nos ha dado su Espíritu para que demos nuestra vida por Él, por causa de su Evangelio. ¿Por qué es que de repente hemos pensado o se nos ha enseñado que hemos sido llamados para una razón diferente? Muchas veces escuchamos que hemos sido llamados para ser cabeza y no cola, para prestar y no para pedir prestado, para poseer la tierra que Él nos dio. Esos son el tipo de predicaciones que nosotros escuchamos para arrebatar a Satanás nuestras bendiciones. Hasta le encanta a la gente cantar ese arrebato, te arrebato mi familia, te arrebato mi finanza, te arrebato mi salud. Eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. Eso no nos ha llamado para arrebatar nada. Amén. Eso nos ha llamado para que demos nuestra vida por Él, que demos nuestra vida por su causa, que seamos mártires por causa de su bendito Evangelio. Amén. Para eso nos llamaron. Entendemos que Cristo dio su vida por nosotros, ahora a nosotros nos toca dar nuestra vida por Él. En realidad, hermanos, esto, para nosotros, ser cristianos no significa que vamos a perder la vida como los primeros cristianos.
que ellos sabían que cuando ellos elegían seguir al Señor, estaba una sentencia de muerte sobre ellos. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos: somos contados como ovejas de matadero, por ti somos muertos todo el tiempo, decía el apóstol Pablo. ¿Cuál fue la razón por la cual el Señor llamó a sus 12 discípulos? No fue para enriquecerlos, no fue para hacerlos famosos. Dios los llamó para que padecieran por causa de su nombre, para que fueran sus mártires en la predicación del Evangelio. Y vemos a través de la historia cómo todos los discípulos, exceptuando Juan, fueron asesinados por causa del Evangelio. ¿Se acuerda el primero que mataron? Al primero que mató Herodes fue a Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, en el año 44 después de Cristo. Dice que murió a espada, fue el primero de los apóstoles que murió. Felipe fue crucificado en el año 54, Mateo murió a espada, Santiago fue apedreado. Dice la historia que le partieron la cabeza en dos con exposición de masa encefálica. Era un anciano de 99 años cuando murió. Matías fue apedreado y decapitado, Andrés murió crucificado, Marco fue arrestado y descuartizado, Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo. Él dijo que no era digno de morir de la misma forma que había muerto su maestro. No soy digno de morir igual. Bartolomé también fue crucificado. Tomás, dice, según la historia, murió atravesado por una lanza. Y Juan, el discípulo amado, murió de muerte natural, ancianito. Esa es la historia de los apóstoles. Y el apóstol Pablo, según la historia, dice que el verdugo le arrancó la cabeza, murió por causa del Evangelio. Y nosotros pensamos que ahora vamos a vivir de una manera diferente. La razón por la cual hoy la iglesia es tan influenciada por el mundo es porque se nos ha olvidado el propósito de nuestro llamado y hoy estamos edificando nuestro propio reino y tenemos de ayudante a Dios para que Él cumpla nuestros deseos y nuestros anhelos y nuestros sueños. Ahora ya no vivimos para Él, ya no existimos para Él. Él existe para nosotros, vive para nosotros en este nuevo y triste evangelio centrado en la necesidad del hombre, un evangelio del cual seguramente el apóstol Pablo se avergonzaría. Hechos capítulo 9, versículo 13 al 16. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aquí está hablando acerca de Pablo. Cuando el Señor se le atraviesa en el camino cuando iba hacia Damasco, dice que lo derribó y ahí el Señor se le aparece. Verso 14 dice: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Usted ve todos los padecimientos que tuvo el apóstol Pablo y él sabía que todo lo que había padecido lo padecía por amor al nombre del Señor. Hermanos, entendamos algo: nosotros muy pocos padecemos por amor al nombre del Señor, muy pocos padecemos, por no decir nada. El evangelio que nosotros vivimos es un evangelio súper acomodado, súper diferente. Pero el Señor sigue llamándonos a nosotros a que vivamos y que tengamos la disposición de dar nuestra vida por Él. Ese es el llamado de siempre del Señor. En Hechos capítulo 5, versículo 40 al 42 dice la Biblia: y convinieron con Él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. En el contexto dice que Gamaliel les dio el consejo a ellos, le dijeron: cuidado, ustedes se encuentran luchando contra Dios, porque el que lucha contra Dios siempre termina perdiendo. Y dice la Biblia, el verso 41, hablando de los apóstoles, dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mire, el verso 41 una vez más dice: y convinieron con Él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron, o sea, los intimidaron para que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Pero ¿qué hicieron ellos? Verso 42, y todos los días en el templo y por las casas
No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esa es la vida de los discípulos, una vida de predicación constante. El apóstol Pablo dice a Timoteo y nos dice a nosotros que debemos de hacer labor de evangelista. Todos somos evangelistas. Amén. Quede viendo al evangelista que está a su lado. Ese evangelista que no evangeliza. Eso lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Haz obra de evangelista. No olvidemos que nosotros somos evangelistas. O sea que debemos de proclamar el evangelio. Para eso el Señor nos salvó. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿creemos que la misión de la iglesia ha cambiado? ¿O será que la misión de la iglesia sigue siendo la misma?